Desde que llegó a Nueva York, el presidente colombiano Gustavo Petro está megáfono en mano delirando. Según la ciencia, tenemos 10 años para caer en un punto de no retorno. 10 años. Y donde ya pasemos a ese punto, no se puede hacer nada. Solo observaremos las catástrofes y las sentiremos incluso en nuestra propia familia. Porque será irreversible la extinción de la vida, incluida la humana. Irreversibilidad del proceso. No, pero yo quería decir delirando literalmente. Nosotros, los colombianos, tenemos mucha sangre árabe, todos en nuestras venas, porque los marinos que llegaban en los barcos de los conquistadores castellanos en 1492, saliendo del sur de España, eran realmente marinos árabes. Así que el califato de Córdoba es parte de Colombia. Petro, entre delirio maximalista y delirio maximalista, subido a una valla en Nueva York y megáfono en mano, ha retado a Donald Trump. El choque no es un accidente, es una ofensiva por ambas partes. ¿Y quién ganará? Vamos con ello. En la época que nos ha tocado vivir, los líderes necesitan también el conflicto internacional para vender su producto ideológico dentro de casa. Trump, desde el comienzo de su mandato, había dejado claro que quería recuperar la doctrina del patio trasero en versión siglo XXI. Y lo vimos con Panamá y con su canal. Ahora estamos ante una doctrina Donroe, por contraposición a la doctrina Monroe, pero que tiene objetivos muy concretos: frenar migración, cortar flujos de droga y contener a China en Hispanoamérica. Gustavo Petro, por supuesto, tiene otras posibilidades de acción, pero parece que el discurso de David contra Goliat sigue funcionando. Y le sale el viejo socialista que lleva dentro. En las Naciones Unidas se presentó al mundo como el presidente que denuncia el fracaso de la guerra contra las drogas, el racismo de las sociedades ricas y la complicidad occidental en Gaza. Ambos dos guiones, Petro y Trump y Petro, se alimentan mutuamente. La Casa Blanca personaliza como nunca la política contra la izquierda hacia América Latina. Y Petro, a su vez, personaliza como nunca su antagonismo contra el neoliberalismo de Washington. El resultado es que el hemisferio se reorganiza por afinidades ideológicas. Aunque no ha sido así siempre. Pero Petro ha llevado esta pugna a las calles de Nueva York. Su intervención en un acto pro-palestino, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pidió a los soldados estadounidenses desobedecer a Donald Trump. Vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un ejército de la salvación del mundo. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Ha resultado un reto irresistible para el Departamento de Estado de Marco Rubio, que ha respondido con la revocación del visado del presidente colombiano por acciones imprudentes e incendiarias. Petro ha replicado que el gesto viola el derecho internacional, que él también es ciudadano italiano y que la ONU debería cuestionarse permanecer en Nueva York. Bueno, ya abrazado al previsible multilateralismo del futuro, Petro había pedido incluso unas nuevas Naciones Unidas. ¿Por qué no pedir también una nueva sede? La noticia ha cerrado una semana donde Washington ya había descertificado a Colombia en la lucha contra las drogas, por primera vez en casi 3 décadas, degradando a su antiguo aliado clave al nivel de Venezuela, Bolivia o Myanmar. ¿Ha sido el de Petro un episodio aislado? Por supuesto que no. La administración de Donald Trump, en su hiperactividad, tiene a Sudamérica en su punto de mira. Y ahí está el caso de Brasil. Ya sabéis que el Tesoro de Estados Unidos, dirigido por Scott Bessent, sancionó en julio pasado al juez del Supremo Alexandre de Moraes, el magistrado que ha procesado a Bolsonaro, y en septiembre la ofensiva ha alcanzado incluso a su esposa, a Viviane. Esta guerra ideológica marca también los límites de la influencia de las grandes potencias en un mundo que se abre y en el que las economías crecen dándole grados de libertad de acción
a los países. Por eso Estados Unidos marca a sus políticos adversarios y premia a sus políticos próximos. Ya sabéis que Milei ha obtenido la promesa de un colchón de hasta 20.000 millones de dólares vía swap, compras de bonos y a través del Fondo de Estabilización de Cambios, justo antes de unas elecciones de mitad mandato que podrían frenar su agenda. Ahora el éxito de Milei es tan querido para Trump como lo es su derrota para las izquierdas del mundo, que ven aquí una amenaza de cambio completo de lo que los votantes ven como posible y como deseable. A mí me entretuvieron mucho los discursos que escuché en la ONU, pero me quedó el regusto de que, como os decía, los delirantes se han instalado en los gobiernos y que la política vuelve a esa necesidad de utopías salvadoras. Pero Stalin, ¿de verdad, Petro, Stalin? Porque el Estado-nación ha llegado también a su decadencia y quizás final. Se inventó alguna vez hace unos siglos y ya no da más. Y ya no da más porque el mismo capital se volvió global, no estatal. El socialismo de Stalin debió de volverse global y no estatal. Pero Stalin no tenía las entendederas para ello y creyó más en la tribu y condenó en Yalta una revolución mundial en España, en Italia, en Grecia y quizás hubiera sido América Latina y otros. Y esta es la cosa, que Petro es una bicoca, un regalo para Trump. Y Trump es un regalo, una bicoca para Petro. Bueno, también en general para casi cualquier político extranjero. Y es que para la administración Trump, Petro es, primero de todo, un exguerrillero del M-19. Y ahora el M-19 tiene presidente, como los Tupamaros también, que fueron fundadores de nosotros, tuvieron presidente en Uruguay, Pepe Mujica. Son dos historias paralelas, esa fue mi bandera, azul, blanco y rojo. De hecho, la relación entre Marco Rubio y Gustavo Petro nunca ha sido cordial. El senador republicano ha criticado repetidamente la cercanía ideológica de Petro con regímenes como el de Nicolás Maduro y ha cuestionado su política antidrogas, mientras que Petro lo ha acusado de actuar como un interventor que pretende tratar a Colombia como un vasallo. Esta confrontación alcanzó un nuevo nivel, como os digo, con la descertificación de Colombia en materia de lucha antidrogas de hace un par de semanas. Una medida impulsada por Rubio que supone declarar que el país no coopera de la forma adecuada, o como le gustaría a Estados Unidos, en la guerra contra el narcotráfico. No implica un corte automático de la ayuda de Estados Unidos, pero sí permite a la Casa Blanca empezar a limitar fondos, asistencia técnica y enviar una señal de desconfianza que puede afectar a la cooperación en inteligencia. Esta descertificación de Colombia llega con récords de incautaciones, como decía Petro, en las Naciones Unidas, pero también récord de producción de cocaína, como obviaba Petro en las Naciones Unidas. No creo que a Petro tampoco le impresione ni le moleste que Estados Unidos no le vaya a considerar un socio confiable. Y explica cómo ha aprovechado la circunstancia para atacar a Trump directamente en territorio de Estados Unidos. Pero que se le retire el visado a un presidente extranjero es un gesto excepcional que tiene carga simbólica, porque señala una ruptura diplomática y una evidente hostilidad. No es algo rutinario, ni tampoco se puede calificar de algo menor. Implica que el país que lo practica está rehusando reconocer el acceso del máximo representante a su territorio, el máximo representante de otro país. Y aunque no interrumpa formalmente las relaciones, entendéis lo que digo. Pero Petro no está solo. Veo que este año Trump le ha tomado el gusto a esto de revocar visados y lo ha hecho con el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, por criticar los acuerdos comerciales Panamá-Estados Unidos, y a mi tocayo Óscar Arias, el expresidente de Costa Rica, ganador del Premio Nobel de la Paz en el 87, y a partir de ahora enemigo de Trump por compararle con un emperador romano en redes sociales. Aunque en honor a la verdad estas cosas pasan por todo el mundo. Muchos países, muchos bloques usan vetos a la entrada o revocaciones de visados contra otros políticos, presidentes a veces como sanción política. La Unión Europea y los Bálticos han vetado a Alexander Lukashenko con regularidad en varios años. Y Nicolás Maduro fue objeto en 2019 de restricciones de viaje por 15 países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Perú. Y en Rusia, en represalia a las sanciones de 2022, cientos de líderes, incluidos Joe Biden y Barack Obama, así como el presidente del Parlamento Europeo, Sassoli, también fueron vetados. Y es que el visado es un signo de ruptura. ¿No es esto lo que está pasando entre Estados Unidos y Colombia? Cuando un presidente colombiano rompe con Washington no se trata de una mera anécdota. Por ejemplo,
Petro ha congelado las compras de armamento de Estados Unidos anunciadas por Bogotá, y esto no es solo un gesto simbólico, significa cortar flujo de tecnología militar que durante décadas ha sostenido a las Fuerzas Armadas de Colombia. Aquí estamos hablando de helicópteros Black Hawk, de radares, de inteligencia, de colaboración militar con Estados Unidos, que ha sido un pilar de la estrategia de seguridad de Colombia desde el Plan Colombia. Así que si esa compuerta se cierra, aunque sea parcialmente, Petro no solo se distancia de Trump, sino que redefine la posición de Colombia en el hemisferio. Y de ahí surge una pregunta incómoda para Donald. ¿Qué socio ocuparía ese lugar? ¿China con sus drones? ¿Rusia con sus asesores militares? Porque ya os digo que el relleno de vacíos suele pasar y no es neutral. Ahora bien, ¿qué piensan los colombianos de todo esto? Porque, según las encuestas, buena parte de la sociedad colombiana no ve con alegría la confrontación con Estados Unidos y están más bien en contra de ella. Por lo menos lo veían así antes de los choques de este fin de semana, cuando se produjo el choque por los colombianos deportados por Donald Trump, acordaos. No sería de extrañar que, primero, no estén convencidos, como Petro, de su discurso utópico socialista, y segundo, es muy probable que perciban un riesgo económico innecesario en esta confrontación que les puede salir caro en comercio y en cooperación. Sin embargo, no hay que engañarse en estas cosas. Para los seguidores de Petro esta batalla es oro político. Cada ataque de Rubio, cada medida punitiva de Trump refuerza esa narrativa de que Colombia no debe ser un vasallo del norte. La descertificación, que en cualquier otro contexto hubiera sido un golpe fuerte para la imagen del país, como la hace Trump, se convierte para Petro en la prueba perfecta de que está en el lado correcto de la historia. Y así la confrontación externa se convierte en combustible interno. En conclusión, el resultado es que esta pelea ya no se limita a Petro y Trump, tiene resonancia en toda América Latina y más allá, porque la izquierda por fin ha encontrado el hilo del que tirar para recuperar momento político. Y en este sentido, Petro ha aprovechado muy bien su visita a Nueva York y el desafío que ha lanzado contra la Casa Blanca. Es cierto que el hilo no lo puso él, sino que se ha ido tejiendo o lo ha ido tejiendo Israel desde principio de año, primero con su corte de ayuda humanitaria a principios de año durante casi 3 meses y con su nueva ofensiva en la ciudad de Gaza. Pero los políticos no siempre eligen el campo de batalla, aunque están especialmente entrenados para sacarle todo su jugo. Así que es obligado preguntarse, ¿estamos viendo el inicio de una nueva ola de confrontación ideológica entre Washington y los gobiernos de izquierda de la región? ¿O es Petro el que está exagerando su papel queriendo jugar de David contra Goliat en un tablero que quizá ya no existe para él, porque los votantes le están abandonando? Lo cierto es que, guste o no, el presidente colombiano ha logrado situar su figura en el centro de la gran disputa hemisférica. Si América Latina va a girar a la derecha o a la izquierda, es lo que tendremos que ver en los próximos meses. Y nos quedaría hablar de Venezuela y de lo que puede llegar a ocurrir, pero eso será en otro vídeo. Hasta aquí el de hoy. Si te gustan estos vídeos, suscríbete, activa las notificaciones y dale al botón de like, que yo busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.